pero muchas veces no se entiende qué significa el Papa peronista. El Papa podemos decir que es peronista en el sentido de que en el peronismo ve lo que realmente fue en origen el peronismo. Yo diría que es casi el único verdadero peronista que ha quedado. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y hoy nos damos un honor, un lujo, un privilegio. Vamos a tener a un autor, a un ensayista, profesor de historia en la Universidad de Bolonia. Se sorprenderá, los que lo leen ya lo saben, es un italiano que sabe de la Argentina mucho más que muchos argentinos. Es no otro que Loris Sanata. Loris, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Muy bien, Garrett, muchas gracias. Gracias por invitarme. Extraño mucho Argentina ahora que no podemos viajar, así que todas las invitaciones son bienvenidas Es una forma de estar. Muchas gracias, Loris, y muchas gracias por sumarte. Te pregunto algo que quizás sea bastante sorprendido de este año pandémico que ya pasó. Mira, me sorprendió al comienzo la desorganización y por supuesto un poco, voy a decir una banalidad, porque nos pasó a todos la vulnerabilidad. Hay que ser sinceros, para la gente de mi generación, que es la generación que más suerte ha tenido en toda la historia europea, por lo menos, de vivir una etapa de extraordinario crecimiento, de paz internacional, sin demasiado trauma, de ascenso social. Claro que enfrentarse con la pandemia no estaba en el programa. Pero finalmente, a pesar del drama, de a poco uno se incorpora. O sea, mi oficio es ser historiador y tengo que ponerlo en perspectiva histórica, y a medida que avanzamos, bueno, con toda la tragedia, me gusta también pensar que es una tragedia de la que está llena la historia y que en cualquier otra época de la historia habría sido terriblemente peor. Y que finalmente estamos viendo ahora con el plan de vacunación en el mundo que hay reacciones muy diferenciadas, lo que me parece bien y normal, y aprendizaje. O sea, vamos a aprender mucho de esta pandemia, como se aprendió de las viejas. Me gusta pensar en términos más positivos que negativos, aunque claro que todos sabemos que el drama es grande, pérdida de vidas humanas y pérdida de riqueza colectiva. Pero vamos a aprender muchas cosas, hay que hacer hincapié en esto, me parece. Uno trata de recordarlo, Loris, lo que acababas de explicarnos, de decirnos, pero muchas veces resulta dificultoso eso de que hemos vivido, hay una generación que ha vivido tiempos de paz que no se pueden contrastar con otras épocas de la historia de la humanidad. En general, ¿es tu impresión de que le damos la suficiente apreciación, el suficiente peso a eso, o que vivimos sin darnos cuenta de que hemos estado en épocas realmente pacíficas? Y bueno, no, yo creo que la mayoría de las personas vive su presente, con razón. Yo en ese sentido hablo de esta forma porque mi, digamos, deformación o tal vez depravación profesional, no sabría decir, y entonces estoy en cierta medida obligado a pensar históricamente los fenómenos, pero es normal, no es una cuestión del postmodernismo o del post-postmodernismo, ya no sé dónde nos encontramos, eso de pensar en términos de presente. Todas las generaciones de todas las épocas de todo el mundo siempre han pensado en el presente, y ahora es normal, por lo tanto, que uno lo viva tal vez de forma más traumática, qué sé yo, en el medioevo cuando llegaba la peste era una tragedia, pero una tragedia que la gente sabía que en su vida podía ocurrir y solía ocurrir, lamentablemente, igual que la guerra, igual que la carestía, igual. Y, y finalmente el hecho de que estemos tan poco acostumbrados es un síntoma de que algo ha mejorado.
no para todos, no para todos de la misma forma, lo sabemos, pero que mucho ha mejorado respecto al pasado. Ahora, después cada uno se queja, lo digo de manera un poco así, simplón, cada uno se queja de lo que le toca vivir. O sea, no le podemos decir a la gente de qué te quejas si hace 600 años o 200 años estaban peor. Sería un razonamiento estúpido, anacrónico y que no tendría sentido, ¿no? Así que correctamente, bueno, una vez más, vuelvo ahí, es decir, tenemos que aprender de las críticas a lo que pasó, a cómo enfrentamos este drama. Tenemos que aprender para mejorar cuando esto se vuelva a presentar, porque es muy probable que esto vuelva a pasar y que se vuelva, no digo una normalidad, pero sí un aspecto fisiológico del presente, como lo fue del pasado. Loris, no debo ser el único de los que profundizamos nuestro conocimiento sobre el populismo con uno de tus libros, con El Populismo, ¿sí? Un clásico, lo tengo aquí en mis manos, ahí se ve mejor la tapa que le muestro a la cámara. El populismo realmente me sirvió a mí, y ahí hablo ya a título personal, para entender mucho más de este fenómeno que vos has estudiado y analizado tanto a lo largo de los años. Mauricio Macri, ya siendo expresidente de la Argentina, cuando había arrancado la pandemia, en un foro internacional en Guatemala, dijo que había un virus peor que el coronavirus, que era el virus del populismo. ¿Cómo tomás estas referencias? ¿Cómo estás viendo el populismo en pleno año 2021? El populismo forma parte de nuestro mundo, o sea, es normal que exista. No digo que sea bien, porque a mí no me gusta nada y lo critiqué en miles de salsas, así que, pero forma parte de nuestro mundo. Ahora, lo importante desde mi perspectiva es que el populismo se limite a ser como una fiebre, o sea, una alarma de que algo no está funcionando en nuestros sistemas políticos e institucionales. En cambio, como muchas veces pasó en la Argentina o en Latinoamérica especialmente, pero no solamente, cuando termina imponiéndose, entonces sí que es un problema porque tiene una intrínseca pulsión totalitaria. Pero bueno, el tema que es un virus, sí, estoy de acuerdo que es un virus, además, bueno, más allá del juego de palabras del expresidente, no sé, pero claro que una situación como la pandémica favorece en cierto sentido las actitudes de tipo populista, porque finalmente la idea de populismo es una nostalgia de una comunidad originaria, de un pueblo originario que se supone que es puro, es inocente, vive sin pecado, vive en armonía, mientras el pecado es todo lo que ha corrompido este pueblo, ¿no? Que lo ha fragmentado, que lo ha puesto en peligro. Y bueno, la pandemia se une a todas las transformaciones de la modernidad, las redes sociales, la nueva tecnología, la movilidad de las personas, las migraciones, todo lo que queremos, pero se une a todo esto en transmitir un sentido de precariedad, de vulnerabilidad. Y eso genera como reacción una demanda de inclusión, de integración, de homogeneidad, de formar un pueblo, de compartir un destino, que son toda la palabra de orden típica del populismo. Pero al mismo tiempo me gusta subrayar una vez más, esta es una charla, la nuestra se está volviendo un poco cíclica, pero es que a lo largo me parece que a medida que nos acostumbramos, entre comillas, a la pandemia, o sea, que le tomamos la medida, bueno, vamos descubriendo también que, repito, es un ejercicio de aprendizaje, o sea, que nos sirve contra una pandemia volver al partido, o sea, buscar protección en un partido apocalíptico, ¿no? O sea, esta es una punición divina y nos tenemos que encerrar en un pueblo homogéneo, no, al revés, es un desafío frente al cual tenemos que aprender lo que estaba equivocado y darnos cuenta que finalmente, si lo miramos de verdad, este mundo abierto y moderno y funcionó bastante bien.
porque tuvimos la vacuna en un año y esto se debe a la cooperación internacional entre los científicos, a las inversiones de las terribles multinacionales. Si en los estantes de los supermercados no hubo falta de mercadería, es porque el mercado internacional siguió funcionando y porque la flexibilidad del mercado libre se demostró mayor de lo que temíamos. Habría que mirar estos aspectos que nadie subraya suficientemente. Así que, bueno, el populismo está ahí, normal que exista, lo importante es que lo mantengamos bajo control, eso sí, como el virus, exactamente. Loris, hace muy poquito publicaste en tu habitual columna en La Nación un artículo que a mí me quedó mucho dando vueltas, que lo recomiendo además la lectura, País de Inmigrantes, la Argentina exporta población, que pone de lleno, me parece, una pregunta y un atisbo de respuesta de algo que preocupa hoy por hoy mucho a los argentinos, que además en su gran mayoría, yo me incluyo, todos tenemos raíces ancestrales en distintas partes del mundo, muchos en Europa, muchos en Italia, en España, también en Reino Unido. Y acá analizás este fenómeno que se viene dando de argentinos que empiezan a dejar la Argentina, que algunos se van a donde pueden, ¿no? A Estados Unidos, a Europa, a Oceanía. ¿Cómo vas viendo todo esto, Loris? Bueno, no es la primera vez, todos lo sabemos, ¿no? Hubo la hiper del 89-90 que también expulsó mucha gente, pero muchos volvieron después, hubo la crisis del 2001. Pero esta vez lo que he notado en mucha gente, que no es tanto amigos, conocidos y conocidos, ¿no? De amigos. O sea, es como, no sé, un goteo, escribo en la nota esa, porque efectivamente es un fenómeno que no es hijo de un gran trauma, una gran crisis, como podría haber sido la hiper o el 2001. Está más vinculado con un tema estructural que a mí me toca profundamente, porque lo veo en los amigos, que es la falta de esperanza. O sea, no es gente, la mayoría que tenga problemas con el trabajo, no es gente que tenga problemas con el dinero, con la ocupación, es que simplemente está cansado de ver repetirse el mismo fracaso, el mismo ciclo de fracasos, que no tiene esperanza en el futuro para la familia, para los hijos, y está cansada. La falta de esperanza es lo peor que puede existir. Y al comienzo de la nación argentina, lo que atrajo tanta gente, ¿qué era finalmente? Era precisamente la esperanza. Ahora, a esto me gusta añadir, será que es el tema que estoy estudiando a fondo en este momento, un tema más profundo, o sea, Argentina especialmente, y con esto, no solo Argentina, es la historia del nacionalismo latinoamericano, pero acá sería demasiado largo profundizarlo, pero es una historia, la de Argentina, el nacionalismo argentino, que tiene una elaboración especialmente profunda y articulada, y que está vinculada con el que yo llamo el mito de la nación católica, es decir, una búsqueda obsesiva, realmente obsesiva por una identidad. Y bueno, toda esta elaboración cultural que en la Argentina se vincula con lo nacional católico y por lo tanto con el peronismo, toda esta idea de lo nacional, lo telúrico, lo americano, que se crea una identidad que da las espaldas a la Europa, como si Europa no tuviera nada que ver con la historia argentina, como si fuera la Argentina al revés, la Europa el racionalismo, mientras Argentina sería el espiritualismo, ¿no? Esta antinomia son construcciones intelectuales que tuvieron un rol y siguen teniendo un rol especialmente importante en vaciar la esperanza. Por eso yo digo, muchos de aquellos que se vuelven a Europa, digo se vuelven porque hacen en avión el viaje de retorno que sus bisabuelos hicieron en el barco. Se sienten como rechazados por lo americano. Y la verdad no tiene sentido esta lucha de lo americano contra lo europeo. Es un complejo, no es una forma sana de encarar la construcción de una identidad. Y nada, habría que darse sobre este tema tan esencial una, llamémosla, batalla cultural, porque por ahí pasa mucho del futuro de Argentina, yo creo.
Loris, te trajimos para la Argentina y nos quedamos un rato más en la Argentina, por lo menos virtualmente. Es lo que podemos ofrecerte en este viaje vía la internet. Y hay algo coyuntural que en Argentina no terminamos todavía de entender y que quizá vos nos puedas ayudar. Luego de que se aprobó la ley del aborto en nuestro país, ¿cómo crees que quedó el enfoque y el vínculo de Bergoglio con el gobierno argentino? Es difícil decirlo. Lo voy a decir con una fórmula que va a parecerle rara a algunos que se escuchan, ¿no? Se suele decir el Papa peronista, ¿no? Y por lo tanto el Papa había jugado, y jugó sin duda, un rol en la reunificación del peronismo para que ganara las elecciones, pero muchas veces no se entiende qué significa el Papa peronista. El Papa podemos decir que es peronista en el sentido de que en el peronismo ve lo que realmente fue en origen el peronismo, o sea, un movimiento que se pensaba como la expresión secular de la identidad de la nación, del único verdadero pueblo, de un pueblo mítico, como el mismo Papa dice. Entonces, ¿cuál es? Sin duda, la crítica que el Papa le hace a este gobierno peronista, como le hice al gobierno kirchnerista en su momento, y que en cambio capaz que no le haga a una parte de la oposición, aunque una parte de la oposición no sea peronista. Bueno, la crítica que le hace al kirchnerismo es de no ser peronista, o sea, de no ser el peronismo del origen. El peronismo del origen, desde la perspectiva del Papa, es un peronismo que está basado en el mito de la nación católica, en la catolicidad de la nación. Desde el momento en que un gobierno peronista hace una ley sobre el aborto, yo lo escribí también en el diario, estoy favorable, estoy contra este gobierno, que me parece pésimo, digo la verdad, pero la ley sobre el aborto podría haber sido mejor la ley, así como es, no me parece la mejor posible, de acuerdo, pero en el principio estoy de acuerdo, no porque sea pro aborto, en mi mundo el aborto no existiría, pero lo vimos en Italia y en Europa, desde que tenemos ley que reglamentan esto, ha caído muchísimo en realidad. Esta es mi razón, pero no era esa la pregunta. El tema es, bueno, un gobierno que hace una ley como esta y que tiene una ideología como lo tiene el gobierno de hoy, no es un gobierno que coincide con el peronismo de los orígenes, que era un gobierno, era un peronismo nacido del buen pueblo fiel, diría Bergoglio, o sea, del pueblo profundamente compenetrado de los valores morales cristianos. Y por eso, dentro de su peronismo esencial de Bergoglio, no me sorprendería que Bergoglio en este momento haya tomado distancia del gobierno argentino, sin duda, y que pueda ser favorable a una forma de conciliación moderada entre el peronismo ortodoxo y una parte de la oposición que siempre estuvo muy sensible hasta esa idea de la nación católica. Pienso en María Eugenia Vidal o muchos sectores de la oposición que, bueno, finalmente se reconocen bastante en el mito de la nación católica, me parece. Qué profundo, Loris. Me quedaba pensando en lo que decías recién, de cómo uno en general, pero digo, ahora los personajes que estamos analizando, ven también lo que quieren ver en aquellas cosas que están en la realidad. Digo, un Bergoglio que encuentra en el peronismo lo que para él el peronismo es en su origen, ¿no? Digo, esa es una idea que me parece importantísima para rescatar. Te mantengo un poco más en la cuestión argentina y vaticana. Hace poquitos días nos enterábamos de Juan Grabois y un nombramiento de Grabois en un dicasterio. Esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención, es solamente algo anecdótico que hay que dejarlo pasar. ¿Cómo lo analizás vos esto? Bueno, digamos, yo como acabo de decir, creo que Bergoglio tenga del peronismo una idea alta desde su punto de vista, porque para mí esta esencialización del pueblo, esta idea que la nación y el pueblo tienen un fundamento de identidad moral es siniestro, o sea, es realmente el fundamento de la grieta argentina y hasta cuando no se sale de ahí
lamentablemente veo poco progreso para la cultura política argentina. Pero esta es la idea mía. Dicho esto, pienso en Bergoglio como un peronista en el sentido alto, en una idea filosófica, antropológica, ¿no? del peronismo. En ese sentido, yo diría que es casi el único verdadero peronista que ha quedado. El nuevo Perón, en ese sentido, fundador del movimiento, es realmente Bergoglio en ese sentido, ¿no? Porque no piensa en el peronismo como un partido, sino como una nación, un pueblo, nada menos. Ahora, visto en esta perspectiva, un Grabois para él forma parte del mundo en el que creció, como el padre de Grabois, ¿no? O sea, toda la historia de estos movimientos sociales que son cristianos y nacionales, católicos y nacionales, digamos así, que son el peronismo ortodoxo, que están basados realmente en la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera. Esto es el camino que él siempre defendió. En ese sentido siempre fue coherente toda su vida. Ahora, claro que la alta elaboración política, ¿no? Como decía antes, lo filosófico, lo antropológico, inevitablemente tiene también una baja cocina. O sea, pasa por nombramientos, pasa por palabras, por discursos, por símbolos, por... Ahora, es difícil pensar que el nombramiento de Grabois en este momento no caiga como un mensaje político. Y aunque el Papa no quisiera haber dado un mensaje político, lo que hace el Papa es un mensaje político, le guste o no le guste. Y el Papa es demasiado inteligente y demasiado experto para no darse cuenta. Y entonces, ¿a quién sería el mensaje político del nombramiento de Grabois? Bueno, al gobierno argentino, sin duda. A Grabois no le gustó nada, ni el tema del aborto, ni el tema de la política económica, que no se sabe exactamente qué es. Fue varias veces crítico del gobierno, como otros miembros de las huestes bergoglianas han sido varias veces críticos del gobierno. Como siempre, el peronismo se reúne en la oposición contra los gorilas, como los llaman ellos, deshumanizándolos, pero cuando están en el gobierno se fragmenta. ¿Por qué? Porque quiere ser el todo y no puede ser el todo. No debe querer ser el todo. No debería, por lo menos. Loris, siempre te lo quise preguntar, ya lo dije antes, que sos un experto en la temática en la Argentina. ¿Cómo fue que te interesaste en la Argentina para estudiarla? Fue un azar, de casualidad. La verdad, yo diferentemente de la mayoría de los italianos, no tengo vínculos familiares, ninguno con la Argentina. Conocí una persona que después se transformó en amigo mientras yo hacía mi tesis de licenciatura, que era un exilado argentino. Entonces yo empecé a trabajar sobre Argentina. Cuando hice mi primer trabajo, a algunos argentinos les interesaron, se creó una inercia y después uno se encariña, ¿no? Pero ahora ya no me interesa tanto Argentina, hace ya muchos años que no me interesa, o sea, me interesa afectivamente Argentina. Desde el punto de vista histórico, no tanto. Mi último libro es sobre la biografía de Fidel Castro, o me interesa Argentina en términos de comparación con otros, o sea, para enfrentar ahí, para estudiar ahí fenómenos de carácter universal, no en sí mismo. Argentina, lo que me interesaba de Argentina, más o menos creo que, bueno, lo he estudiado, no creo encontrar mucho más. Muy claro, Loris, te robamos tiempo con una última pregunta, se la hacemos a todos nuestros entrevistados. Tiene que ver con el nombre del programa, que se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Loris Sanata? Son preguntones a los cuales se supone que uno dé una respuesta inteligente. Yo no tengo respuestas inteligentes a esta pregunta. A mí siempre me inquietan las épocas, y nosotros estamos viviendo una de estas épocas, dominada por mesianismos, por milenarismos, por promesas de mundos perfectos. Lo sé que suena un poco cínico y tal vez nihilista, pero yo prefiero vivir en un mundo donde nadie me prometa nada,
y donde la gran felicidad puede estar en un minuto, en una pequeña satisfacción, en un gesto, en un símbolo, no en un gran relato. Yo no quiero grandes relatos y lamentablemente vivimos en una época en que todos los días me llegan en ese sentido, por esta sensibilidad que yo tengo, malas noticias. Así que bueno, la inquietud es que comiencen a llegarme nuevas y buenas noticias. Es raro, así que confío en esto. Muchas gracias, Loris. Te agradecemos por tu tiempo, por tu amabilidad, por prestarnos tus reflexiones. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente a ustedes. Hablábamos con Loris Sanata aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.